En el vídeo de hoy vamos a conocer a la banda de gaitas El Carballón y queremos compartir con vosotros una de sus actuaciones por las calles de Oviedo, en la que nos deleitaron con algunos de los temas más populares de su repertorio, recorriendo los lugares más icónicos de la capital asturiana. Esta banda de gaitas fue creada a mediados del año 2014 por los hermanos Sergio y Bernabé González Areces, dos gaiteros con un gran talento que, impulsados por su amor por la música tradicional asturiana y tras muchos años de experiencia, decidieron fundar este grupo que ambos dirigen, en el que plasmar su pasión y enseñar a nuevas generaciones, a la vez que promocionan este tipo de música tanto dentro como fuera de Asturias. Este grupo surgió dentro del seno de la Escuela de Música Tradicional Manolo Quirós del Ayuntamiento de Oviedo, motivada por un lado por la demanda de los alumnos del aula de Otero para formar una agrupación en la que reunirse a tocar y por otro lado por la inquietud de músicos más experimentados que querían crear una banda con un alto nivel interpretativo y artístico. Los componentes de esta banda de gaitas son unos 40 en total, y los hay de todas las edades, desde los 8 añitos que tiene el más pequeño hasta los 73 del miembro más veterano. Y a pesar del salto generacional, todos comparten la misma pasión por la música y les mueve la misma ilusión, formando un grupo heterogéneo pero muy bien avenido.
El repertorio de la banda de gaitas de Carballón está basado en su mayoría en canciones tradicionales y populares asturianas, como jotas, muñeiras, pasacalles, branos y vaqueiras, así como composiciones propias y en temas de otros puntos de la península ibérica e incluso de Europa. Los instrumentos que forman parte de la banda son las gaitas tradicionales asturianas afinadas en si bemol, los tambores, timbales, el bombo y la percusión tradicional. Y sus actuaciones por las calles de Oviedo también se acompañan con estandartes y banderas. La indumentaria de los miembros de la banda se basa en los trajes utilizados a lo largo de los siglos XVIII y XIX en la zona centro de Asturias por las clases acomodadas y las gentes llanas en las diferentes situaciones y eventos sociales. Y está compuesta de montera, pañuelo, chaleco, calzón, medias y faja, entre otros elementos. Aunque el nivel artístico de la banda de gaitas de Carballón es muy alto, su empeño es el de seguir aprendiendo y evolucionando, y para ello está trabajando en perfeccionar su repertorio, tanto a nivel de temas como en la interpretación, y tiene como proyecto lanzar, esperemos que en poco tiempo, su primer trabajo discográfico.
Esta banda de gaitas, debido a su gran calidad artística, ha sido seleccionada desde el año 2015 para participar en los certámenes de música en la calle que organiza el Ayuntamiento de Oviedo. Estos tienen lugar entre los meses de marzo a octubre, todos los fines de semana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto queremos agradecer a la banda de gaitas El Carballón que nos permitiera grabarles. Fue todo un placer acompañarles durante esa tarde y por supuesto deseamos mucho éxito y que sigan deleitándonos con sus actuaciones. ¿Cómo le haces esa embarcada a tu padre?